Bueno, una vez confirmado entonces la presencia del tipo objetivo en el ámbito de la tipicidad, es decir, de que la acción se adecua perfectamente a la descripción de la materia de prohibición, y con ello confirmamos la contrariedad con la norma imperativa, nos queda todavía en el ámbito de la tipicidad la confirmación de lo que llamamos el tipo subjetivo de la tipicidad, es decir, la confirmación de que el sujeto activo ha conocido y ha tenido voluntad de realizar la materia de prohibición, de realizar la conducta típica objetivamente. A esto lo llamamos en la dogmática penal de los últimos años dolo. El dolo es entonces el elemento cognitivo y el volitivo, el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo. La verdad es que en las últimas décadas este concepto de dolo, esta presencia, esta exigencia de estas dos dimensiones, cognitiva y volitiva, conocimiento y voluntad, está en plena discusión, en pleno debate. Y un debate que tiende hacia cierto debilitamiento de estas exigencias en el sentido de confirmar el dolo cada vez con menos requisitos, o en todo caso asegurar que el tránsito probatorio del dolo no sea un verdadero problema. En este sentido, hay una tendencia, en primer lugar, a debilitar la exigencia de elemento volitivo, en el sentido de que el dolo sea cada vez más solo conocimiento, el sujeto que conoce las consecuencias y el riesgo de su comportamiento ya es un autor doloso, aunque no tenga tan claro el elemento volitivo, y al mismo tiempo también una tendencia incluso a debilitar la exigencia interna del conocimiento como una percepción del riesgo, en el sentido de objetivar esta imputación, en el sentido de que hay ciertas magnitudes de riesgo que no pueden ser desconocidas por el sujeto activo al estilo de una presunción de dolo, por lo menos iuris tantum, que admitiría prueba en contrario, pero que no deja de ser una presunción. La verdad es que en este punto es preferible el mantenimiento de una definición tradicional del dolo, en el sentido de que dolo es conocimiento y voluntad. Esto permite incluso esta exigencia de estas dos dimensiones, el dolo como conocimiento y el dolo como voluntad, el dolo como elemento cognitivo, el dolo como elemento volitivo también, permite explicar por sus diferentes protagonismos de estos dos ingredientes, explicar las tres formas conocidas de dolo, e incluso dentro de esas tres, aquella que tiene cierta debilidad conceptual o que atraviesa cierta crisis de legitimidad. Cuando nos referimos en la ciencia del derecho penal, en la dogmática jurídico-penal, a las formas de dolo, normalmente es usual referirnos al dolo como dolo directo, al dolo como dolo de consecuencias necesarias o dolo indirecto, y al dolo como dolo eventual. Cuando hablamos de dolo directo, en verdad podemos decir, en principio, que es tan importante, tan protagónico el elemento volitivo, la decisión de ir contra la lesión de un bien jurídico, que incluso esto soportaría una presencia debilitada del elemento cognitivo. El sujeto que se dispone a producir un homicidio, un resultado de muerte, una lesión a la vida, aun cuando no esté seguro, porque no tiene buena puntería, porque tiene Parkinson, porque la mira del rifle es un poco antigua, no esté seguro que va a producir el resultado, esta falta de certeza cognitiva no obstaculiza la imputación si produce el resultado o si incluso no lo produce del dolo directo. Hay dolo directo ya por la presencia indudable de elemento volitivo a una costa de un debilitamiento de elemento cognitivo. En el ámbito del dolo de consecuencias necesarias se produce quizás la situación inversa, es decir, el sujeto que quiere producir un homicidio de un candidato a presidente que está tomando un café dentro de los salones de un café tradicional de la Avenida de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, sabe que si él dispara antes de producir el resultado de muerte, va a dañar uno de esos vitreos hermosos de la década del 30 en la Avenida de Mayo, digamos que son irrecuperables y que son una manifestación artística que él valora muchísimo. Él no tiene ninguna voluntad, ningún deseo de lesionar esa arquitectura de la Avenida de Mayo, pero sabe que eso es inevitable, que el proyectil antes de dar en el candidato a presidente va a dañar esa propiedad.
Frente a esto, normalmente decimos dolo directo del homicidio, dolo de consecuencias necesarias del daño a la propiedad. Ahora, ese dolo de consecuencias necesarias, en verdad, es un dolo que manifiesta un gran protagonismo de elemento cognitivo, el sujeto sabe con certeza que el daño se va a producir, y una debilidad del elemento volitivo, el sujeto no tiene ningún deseo de producir ese daño. Sin embargo, es tan protagónico en el dolo de consecuencias necesarias el elemento cognitivo que permite cierta debilidad del elemento volitivo sin cuestionar la imputación de dolo. Ahora bien, en la tercera forma de dolo, el dolo eventual, se produce el peor de los escenarios. Es decir, un escenario en el cual estos dos elementos que hasta ahora venían siendo sistémicos, es decir, en las otras dos formas de dolo, uno de ellos soluciona el déficit del otro. En el dolo eventual, el problema es que los dos elementos se expresan de modo debilitado. En el dolo eventual, el sujeto que tiene dolo directo de disparar contra el candidato a presidente también asume la eventualidad de que su disparo no dé ya en el candidato a presidente, sino en su custodio. En realidad, él no tiene ningún deseo, en principio, de matar al custodio y tampoco tiene certeza de que él va a matar al custodio. Es decir, tiene un elemento cognitivo disminuido y también un elemento volitivo disminuido. Aquello que en las otras formas de dolo se sortea la crisis de legitimidad por una manifestación muy contundente de uno de los dos elementos, en el dolo eventual no se soluciona. Es decir, hay una debilidad estructural de esa forma de dolo porque los dos elementos se expresan de modo disminuido. Esto explica que cuando hablamos de dolo eventual, legítimamente podamos decir que el dolo eventual es una forma menos intensa de dolo. Hay menos dolo en el dolo eventual que en las otras formas de dolo, y esto explica que haya sido un gran desafío de la dogmática jurídico-penal distinguir o definir la frontera entre el dolo eventual y la culpa consciente. Es decir, la exigencia del dolo como elemento cognitivo y volitivo permite distinguir no solo las formas de dolo, explicarlas, sino también explicar también los déficits de imputación en una de las formas más cuestionadas de dolo, que es el dolo eventual. El dolo está presente en la medida en que no haya un error de tipo, o al revés, el error de tipo es la forma de excluir la imputación de dolo. El error de tipo es un error esencial sobre algunos de los elementos esenciales de la descripción de la conducta típica, de la descripción de la materia de prohibición. Si el dolo es inevitable, se excluye la imputación dolosa y también la eventual imputación imprudente. Si el error es evitable, se excluye la imputación dolosa y se permite el tránsito hacia la imputación imprudente. Esto no significa que automáticamente un error de tipo evitable implique la imputación imprudente. Significa solo que con el error de tipo evitable abro las compuertas para que en el caso que esté prevista la forma imprudente en la legislación, en un modelo de números clausus como el que nos rige, podamos verificar que se dan los otros elementos de imputación imprudente que son requisitos típicos a tener en cuenta. Es decir, el error de tipo evitable es condición necesaria de la imprudencia, pero no es condición suficiente de la imputación a la forma imprudente. En algunos tipos penales, además del dolo, que muestra cierta simetría que se refleja con el tipo objetivo, es decir, el dolo es el reflejo en lo interno de todo lo que sucede en lo externo. Por eso, un modo de ejemplificar el tipo subjetivo como dolo y el tipo objetivo es con dos rectángulos simétricos. En realidad, en el tipo subjetivo también es posible la existencia de ciertos elementos subjetivos del tipo distintos del dolo. Elementos del ánimo que definen ciertos objetivos, ciertas intenciones. Estos especiales elementos subjetivos del tipo deben ser graficados como un suplemento dentro del tipo subjetivo que no tiene reflejo en el tipo objetivo, que no tiene reflejo en la realidad. Es por eso que son especiales elementos que solo están en la cabeza del autor y no se pueden manifestar, no se manifiestan, no se expresan en el desarrollo fáctico del comportamiento. Estos especiales elementos subjetivos del tipo pueden constituir lo ilícito o agravar lo ilícito, digamos, o especificar lo ilícito, agravando o atenuando, en verdad.
Cuando analizamos, como dije, la tipicidad de la conducta, objetiva y subjetivamente, lo que analizamos es una relación entre una parte del supuesto de hecho, una parte de ese pedacito de realidad que analizamos, con una norma imperativa. Es por esto que, confirmada la tipicidad, lo que se confirma también es la antinormatividad, es decir, que una acción se opone a una norma que define un deber de actuar o de omitir. En este caso, en los delitos de comisión, encontramos una acción que está lesionando una norma de prohibición, que impone un deber de no actuar. Ahora bien, como dijimos antes, el sistema normativo propio del derecho penal está compuesto también de normas permisivas, de autorizaciones. Autorizaciones que definen un ámbito de no antijuricidad. Las normas, así como las normas imperativas, provienen solo del derecho penal, las normas de justificación, las causas de justificación, las potestades, provienen del derecho penal y también de otros segmentos del ordenamiento jurídico penal. Por ejemplo, del ordenamiento procesal, del derecho administrativo, del derecho civil, etc. En este sentido, la búsqueda propia de la tipicidad se agota en las normas jurídico-penales. La búsqueda propia de las causas de justificación rastrilla todo el sistema normativo. Por eso se dice que cuando una conducta es típica, se opone a una norma. Cuando una conducta es antijurídica, se opone a todo el ordenamiento jurídico penal. Estas causas de justificación, en realidad, tienen por efecto excluir la antijuricidad, es decir, contradecir la valoración negativa propia de la tipicidad. Cuando decimos que la acción es típica y por lo tanto antinormativa, establecimos un juicio de valor negativo de parte del sistema normativo. Ese juicio de valor negativo tenemos que confrontarlo con la posibilidad de que haya una norma específica de permiso que emita un juicio de valor positivo y que anule el primero en relación con esa acción. Tiene que quedar claro que entre la norma imperativa y la norma de permiso hay una contradicción que se resuelve a favor de la norma de permiso. Las causas de justificación para la doctrina mayoritaria también requieren de dos dimensiones, un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Ahora, un tipo objetivo de la justificación y un tipo subjetivo de la justificación. En el tipo objetivo de la causa de justificación, lo que confirmamos básicamente es que se dan los presupuestos que el legislador ha establecido para que funcione el permiso. En las causas de justificación más tradicionales que encontramos normalmente en el artículo 34, por ejemplo, legítima defensa, estado de necesidad justificante, cumplimiento de un deber. En estos casos se establecen un conjunto de requisitos que deben ser verificados a nivel del tipo objetivo. En el ámbito de la legítima defensa tenemos que confirmar que hay una agresión ilegítima, que se ha utilizado un medio racional para repeler esa agresión, que el sujeto que se defiende no ha provocado esa agresión. Y en algunas ocasiones se exige además, en lo que se llaman restricciones ético-sociales a la legítima defensa, cierta relación de proporción entre el nivel de la agresión y el costo de mi defensa, que no siempre es exigida, pero que a veces puede ser exigida en casos en donde el agresor es un menor o el agresor es un incapaz de culpabilidad, etc. En el ámbito del estado de necesidad justificante, tenemos que verificar que hay un conflicto de males, que un mal es más importante que el otro, que el sujeto fue ajeno a ese conflicto y que por lo tanto, para evitar el mal mayor, el sujeto estuvo obligado a realizar el mal menor. Y un análisis parecido se realiza también en el ámbito de la causa de justificación, cumplimiento de un deber o conflicto de deberes. Ahora bien, esta confirmación de que se dan los presupuestos objetivos en la causa de justificación para la doctrina mayoritaria, insisto, no es suficiente. Para que el sujeto esté justificado y por lo tanto se excluye la antijuricidad, debe verificarse lo que se denomina también en la doctrina un tipo subjetivo de la causa de justificación. Es decir, al estilo de lo que pasa con el dolo y con el tipo subjetivo de la tipicidad, también un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Que el sujeto conozca que está en legítima defensa
y que tenga voluntad de defenderse. Para, insisto, la doctrina netamente mayoritaria, para la opinión dominante, solo el sujeto está justificado y solo se excluye la antijuricidad cuando se verifican estas dos dimensiones: el tipo objetivo de la causa de justificación y el tipo subjetivo. Si está presente el tipo objetivo y no está presente el tipo subjetivo, la doctrina mayoritaria, la jurisprudencia mayoritaria dicen el comportamiento es antijurídico y no funciona la causa de justificación y se sigue al otro nivel, que es la categoría de la culpabilidad. Esta decisión, sin embargo, en el ámbito de la doctrina mayoritaria, es también polémica en el sentido de que frente a esto todavía hay ciertas divisiones en las opiniones de los juristas. En primer lugar, hay una división acerca, para aquellos que exigen un tipo subjetivo, acerca de cómo se constituye este tipo subjetivo. Algunos autores, siguiendo en verdad parte de la evolución del tipo subjetivo de la tipicidad, dicen aquí también, en realidad, alcanza con el conocimiento. Es decir, no tiene sentido exigir el elemento volitivo, alcanza con que el sujeto sepa que está en legítima defensa. Si sabe que está en legítima defensa, aunque no tenga en verdad una voluntad de defensa confirmada, el sujeto está justificado. Otros autores, los más tradicionales, exigen estos dos elementos, es decir, conocimiento y voluntad. Por ejemplo, Welzel, el padre del finalismo, exigía estas dos condiciones del tipo subjetivo. El otro motivo de discusión es, más allá de cómo se constituye ese tipo subjetivo, ¿qué pasa cuando no está? ¿Qué pasa cuando no hay un tipo subjetivo? Incluso para los que exigen un tipo subjetivo, la pregunta es ¿cómo hay que sancionar al sujeto que está justificado objetivamente, pero que no lo sabe? Y aquí se divide la doctrina. Alguna doctrina entiende, la más tradicional, que esto se trata de un comportamiento típico y antijurídico, culpable y punible, que debe responderse con la pena del delito consumado completa. Y los autores dicen, bueno, esto es similar a una tentativa. El sujeto, en realidad, quiso realizar algo más grave que lo que realizó en verdad, y por lo tanto, aunque no es una tentativa, es asimilable a la tentativa y merece que se aplique la pena reducida de la tentativa. Esto son opciones dentro de la doctrina mayoritaria. Sin embargo, en los últimos años, en el derecho penal moderno, se han producido opiniones un poco divergentes a este punto de partida. En España, un autor como Carbonell Mateu, aunque con argumentos que yo no voy a seguir. En la Argentina, de modo muy específico, un lenguaje que generó alguna confusión. Carlos Nino ha sostenido algo parecido en esta línea que yo voy a explicar en este momento. Yo mismo, en el año 99, sostuve una tesis que ya adelanto, es una tesis objetivista de las causas de justificación, y Zaffaroni en el 2000 también ha sostenido un modelo objetivista de justificación. ¿Qué pretenden quienes entienden que las causas de justificación deben funcionar de un modo solo objetivo? Este sector de la doctrina pretende sostener que en realidad el sujeto que actúa en el marco de una causa de justificación definido ya objetivamente, aun cuando no esté presente el tipo subjetivo, debe estar justificado. Las razones para entender que esto puede ser así, algunas tienen que ver con explicaciones formales o por lo menos quizá culturales, en el sentido de que en verdad, para quien crea que esto es muy exótico, hay que decir que, por ejemplo, un derecho penal del que fuimos históricamente tributarios, como el derecho penal italiano, se funda en, si no me equivoco, el artículo 59 del Código Penal italiano en un modelo objetivista. Expresamente, el legislador italiano dice que las eximentes que ese código prevé funcionan, operan, aun cuando sean desconocidas por el agente. Y no se trata de un derecho penal muy ajeno culturalmente a nosotros. Nos hemos formado permanentemente en diálogo con la cultura italiana y eventualmente la cultura alemana o española.
Pero sin embargo, hay argumentos adicionales para sostener que es irracional una exigencia subjetiva de las causas de justificación. En primer lugar, exigir que el sujeto no sea punible solo si tiene conocimiento de que está actuando en el marco de una causa de justificación sería algo parecido a lo que Ulpiano quiso prohibir, que es la pena por los pensamientos. Cuando Ulpiano decía cogitationis penam nemo patitur, estaba diciendo nunca una pena vinculada a los pensamientos, y esto lo que estamos haciendo ahora es quizá la peor versión de lo que Ulpiano quería evitar, porque no es solo que estamos castigando por un mal pensamiento, sino que estamos castigando si no surge un buen pensamiento en cabeza del autor. Esto es peor todavía que lo que Ulpiano quiso evitar. Para que quede claro, cuando hablamos de casos de justificación objetiva, estamos hablando, por ejemplo, del cirujano que decide hacer un aborto por un interés económico, un interés social o por lo que sea, y resulta que recién luego de realizado el aborto se demuestra que si no hubiera realizado el aborto la mujer hubiera muerto por una complicación clínica, es decir, se demuestra que el aborto era necesario para salvar la vida de la mujer. O el mal vecino que arroja una piedra solo pretendiendo romper una ventana de un vecino que él odia, y resulta que después se demuestra que gracias a que él rompió la ventana, un niño que estaba siendo asfixiado por una pérdida de gas salva su vida por el ingreso repentino de oxígeno. Se trata de comportamientos que en lo objetivo el sujeto actúa de acuerdo a como el legislador hubiera esperado que actúe. En el caso del aborto está claro que nuestro legislador, y esto me parece que desde ningún punto de partida axiológico hay modo de cuestionar esto, el legislador, entre la vida de la madre y la vida del niño, si hay que elegir, el legislador, creo que con buenas razones éticas, elige por la vida de la mujer. Entre el legislador, entre la protección de la propiedad y la vida de un niño, siempre elige la vida del niño. El sujeto que actúa en el ámbito de estas circunstancias, de estos dilemas, actúa de acuerdo a como el legislador hubiera pretendido que él actuara. Es decir, en términos objetivos, el sujeto realiza un aborto justificado objetivamente, incluso de acuerdo a la letra de la ley, y también realiza un daño en estado de necesidad justificante. Solo que cuando exigimos el tipo subjetivo, ni uno ni otro sabían que se estaban produciendo las circunstancias objetivas del estado de necesidad justificante. Si en realidad entendemos que quien no tiene el tipo subjetivo de la justificante debe ser considerado como un autor que realiza un ilícito y por lo tanto aplicar la pena del delito consumado, la tentativa, en este sentido es lo mismo, esto lleva a un conjunto de consecuencias inapropiadas en términos de la aplicación del derecho penal. Por ejemplo, en primer lugar, el sujeto que a sabiendas de que si se rompe la ventana el bebé muere, el bebé salva su vida, perdón, y viendo que él está imposibilitado de romper la ventana para salvar la vida del bebé, por ejemplo, porque tiene una distensión de ligamentos en el brazo derecho, que es el único útil que tiene, convence al mal vecino de que habría que romper la ventana de ese tercer vecino por malas razones, porque para demostrarle que en el barrio es mal visto, etc. Porque si él le dijera la verdad, seguramente este mal vecino no hubiera sido solidario. Y lo convence de romper la ventana, y el mal vecino arroja la piedra, salvando la vida del bebé. Si se considera que el comportamiento de ese mal vecino es un comportamiento antijurídico solo porque no estaba presente el tipo subjetivo de estado de necesidad justificante, el comportamiento del buen vecino que convenció al mal vecino de que arroje la piedra no es otra cosa que instigación a un comportamiento ilícito. Él es partícipe de un comportamiento ilícito y merece la pena del instigador. Estoy seguro que cualquiera de nosotros o cualquiera de los lectores del texto
intentarían no aplicar una pena o no justificarían la aplicación de una pena a este supuesto instigador. Solamente podemos salir de este dilema si consideramos que el comportamiento, aún con malas razones, aún por azar del mal vecino, no es un comportamiento antijurídico, sino justificado, y en todo caso lo que ha realizado el buen vecino es la creación del dolo de un sujeto justificado y por lo tanto es un partícipe no punible por vigencia de la teoría de la accesibilidad interna limitada entre autoridad y participación. Pero las consecuencias negativas de la exigencia de un tipo subjetivo se disparan casi hasta el infinito, es decir, demostrando que es una mala decisión exigir el tipo subjetivo en las causas de justificación. En primer lugar, uno se podría preguntar incluso cuál es la razón por la cual normalmente exigimos un tipo subjetivo en las normas. O sea, ¿por qué exigimos una vinculación subjetiva con un conjunto de normas? Y en principio podemos pensar que esto lo hacemos porque las normas, en principio, son normas de determinación y de motivación. Es decir, las normas están dirigidas a que el sujeto se motive en la norma y por lo tanto evite el resultado. Es por eso que para confirmar la imputación, antes que nada exigimos que el sujeto haya podido comunicarse con la norma que define el deber. Si el sujeto no pudo comunicarse porque es incapaz de culpabilidad o porque tuvo un error de previsión o por lo que sea, normalmente esto obstaculiza la imputación. Ahora bien, en principio, las normas que definen deberes, podemos decir que están dirigidas a los súbditos, al ciudadano. Y por esto exigimos esta comunicación con la norma. La norma que dice debes no matar, la norma que dice debes no hurtar, debes no administrar fraudulentamente, debes no abortar, es una norma que está dirigida al súbdito a efectos de que él se motive en la norma y no ejecute el comportamiento que lesiona el bien jurídico. Por lo tanto, las normas imperativas, las que definen deber, tienen una fortaleza comunicativa que hace que estén dirigidas a los súbditos y que por lo tanto, en relación con ellas, exijamos un tipo subjetivo. Ahora, es posible pensar que las normas de justificación tienen un parámetro de funcionamiento distinto. En primer lugar, las normas de justificación, si son entendidas como comunicación a los súbditos, única hipótesis en la cual deberíamos exigir un tipo subjetivo de conocimiento de las normas, de permiso, normas de justificación, de autorización, en verdad el mensaje a esos súbditos sería un mensaje un poco raro, porque la norma de justificación diría tú puedes en legítima defensa, tú puedes en estado de necesidad justificante, tú puedes en cumplimiento de un deber. Aquello que tú debes en un montón de circunstancias, en estas circunstancias puedes. Claro, como norma de motivación, el tú puedes tiene sentido en libros de autoayuda, digamos, pero en verdad, en el sistema normativo, el tú puedes es un mensaje de poca convicción para motivar comportamientos. El Estado no se refiere con el tú puedes recordarnos que tenemos una voluntad infinita de producir cambios en nuestro físico, en nuestra vida profesional, etc. No es tarea, en principio, del sistema normativo. Ahora, fíjense, si las normas de justificación la entendemos como no dirigidas a los súbditos, sino dirigidas a otros sujetos, que son los jueces, ahí sí la norma cambia su mensaje y ya no es un mensaje de autoayuda. Ya no es tú puedes, es tú debes. Es decir, al juez es tú debes no aplicar pena en circunstancias de legítima defensa, tú debes no aplicar pena en circunstancias de estado de necesidad justificante, tú debes no aplicar pena en cumpliendo un deber. Con lo cual, si las normas de justificación están dirigidas al interlocutor institucional, a los jueces, en verdad no tiene ningún sentido exigir el tipo subjetivo en cabeza de los ciudadanos que en última instancia lo único que están haciendo es actuar como lo imagina el legislador. Por todas estas razones y por muchas otras, en realidad, incluso razones intuitivas, parece raro que así como en el ámbito de la tipicidad decimos que el sujeto que mejora el escenario
aquel que disminuye el riesgo, es un sujeto que realiza un comportamiento que no es típico, no podamos decir lo mismo en el ámbito de sujetos que aún por azar, aún con desconocimiento de actuar en el marco del permiso, realizan lo mismo, es decir, mejoran la situación de los bienes jurídicos. Porque no hay que perder de vista que cuando el sujeto rompe la ventana, efectos de salvar, aunque no se dé cuenta, pero gracias a eso salva la vida del bebé, él actúa de un modo preferible. Su intervención ha mejorado el escenario de bienes jurídicos. Si las exigencias ontológicas y normativas para la imputación en el ámbito del derecho penal son, por un lado, un empeoramiento de las condiciones de los bienes y, por otro lado, la antinormatividad, bueno, resulta que una de ellas no se da aquí. En realidad, ninguna de las dos. Porque el sujeto actúa en el ámbito de la norma y, además, mejora el escenario de los bienes jurídicos. Con lo cual, en estos casos, castigar de todos modos parece una decisión sumamente irracional. Por eso es que me parece que hoy está en viva discusión, a pesar de que en realidad en el ámbito del derecho penal argentino hay dos tesis doctorales que están contrapuestas, la de un autor que se llama De la Fuente a favor de la exigencia del tipo subjetivo y la mía en contra de esta exigencia. Entonces, se respete o no esta discusión, de acuerdo a la doctrina mayoritaria, exigimos un tipo objetivo de la causa de justificación, un tipo objetivo que dependerá de la eximente que se trate, y un tipo subjetivo que también dependerá de las características de la eximente, en el sentido de exigir un elemento cognitivo y uno volitivo, o solo un elemento cognitivo, de acuerdo a si uno sigue o no el modelo que hoy están sugiriendo Roxini y Jacobs sobre el tipo subjetivo. Para quien entiende un modelo objetivista de las causas de justificación, ya con la presencia de los elementos objetivos, uno podría afirmar la justificante y por lo tanto excluir la antijuricidad.